Hoy vamos a ver la segunda parte del módulo 6 que habla sobre los tornillos. El contenido del módulo es el siguiente y al final esperemos cumplir con los siguientes objetivos de aprendizaje. Un tornillo es una pieza cilíndrica de metal cuya superficie tiene un resalte en espiral de separación constante y este se emplea como elemento de unión y suele enroscarse en una tuerca y el mismo puede terminar en punta, plano o cualquier otra forma estandarizada. El tornillo se compone de las siguientes partes. Tenemos lo que es la cabeza, lo que es el cuello, que es la parte que va entre la rosca y la cabeza, tenemos lo que es la rosca, y tenemos lo que es el vástago, que va a incluir la punta del tornillo, la rosca y el cuello. Tenemos diferentes tipos de tornillos, dentro de los cuales están el tornillo de montaje, tornillo de presión, tornillo de fijación y tornillo guía. El tornillo de montaje es aquel que la cabeza del tornillo ejerce la presión que garantiza la unión. El tornillo de presión, la fuerza que garantiza la unión la realiza el extremo de la espiga, empujando y presionando a la pieza. Tenemos el tornillo de fijación, o también llamado tornillo prisionero, que realiza la unión interponiéndose entre dos elementos e impidiendo el movimiento relativo entre ambos. Y por último tenemos el tornillo guía, que utiliza la forma especial del extremo de su espiga para permitir un movimiento relativo entre los dos cuerpos que unen, uno de rotación o traslación, que impide el otro, de rotación o traslación respectivamente. También tenemos lo que son los tornillos de unión, los tornillos pasantes, los espárragos y los tornillos autorroscantes. Los tornillos de unión se utilizan para la unión de dos piezas y se hace a través de un agujero pasante sin rosca en una de las piezas y roscando en la otra, como una tuerca. El tornillo pasante es un tornillo que atraviesa las piezas a unir sin roscar en ninguna de ellas y se usan para piezas de fundición o aleaciones ligeras. Los espárragos son varillas roscadas en los dos extremos sin variación de diámetro. Un extremo va roscando en la pieza, mientras que el otro tiene rosca exterior y no tiene cabeza y la sujeción se logra por medio de una tuerca. También tenemos el tornillo autorroscante, que se caracteriza por tener en la punta unas aristas o cuchillas verticales y opuestas que permiten que al girarlo sobre la superficie cree un orificio sin necesidad de realizar un agujero. Las tornillas también las podemos clasificar según el tipo de cabeza. Dentro de ellas tenemos tipo abanico, de cubierta, de rondana con aletas, oval, hexagonal, cuadrado, plano y de filete. También lo podemos clasificar según el tipo de llave a utilizar. Dentro de ella tenemos la ranurada o de paleta, la Phillips, la embrague tipo A, las tres alas, cuadrado triple, multiestriada, embrague tipo G, la Posi-Drift, la Torx, la cabeza de placa, la de llave cuadrada o la de llave hexagonal. También lo podemos clasificar según el tipo de hombro y cuello. Tenemos el hombro oval, el hombro redondo, el cuello con aletas y el cuello cuadrado o de carga. Y según el tipo de punta, podemos encontrar punta de taza, plano, de cono, de medio perro o de óvalo. Existen también diferentes tipos de combinaciones de cabeza y extremos que están normalizadas. Acá en la imagen podemos observar diferentes combinaciones estipuladas en las normas RIN para tornillos metálicos. La designación de los tornillos va a incluir los siguientes datos principales. Tenemos primero el tipo de tornillo según la forma de su cabeza. Luego tenemos la designación de la rosca que vimos en la primera parte de este módulo. Y luego tenemos la longitud y norma que lo define. A estos datos también podemos añadir otros referentes a la resistencia del material, la precisión, entre otros. Y tenemos dos designaciones principales, que son la designación métrica y la de rosca americana unificada. La designación del tornillo junto a la norma especificada por el fabricante nos van a dar toda la información para nosotros construir. Acá tenemos dos ejemplos, uno de designación métrica y otro de designación americana unificada.
la designación métrica nos están dando un tornillo hexagonal M20 por 2 por 60, DIN 960 MG 8.8. Esta designación nos está dando la siguiente información. Primero tenemos la denominación o el nombre, que es un tornillo de cabeza hexagonal. Tenemos luego la designación de la rosca, que es M20 por 2. Luego nos dan la longitud del vástago, que es 60. Y luego información ya sobre la norma implementada, que en este caso es la DIN 960, la ejecución y precisión de las medidas, valorada por la norma con las letras MG, y la clase de resistencia o características mecánicas, que en este caso es de 8.8. Estos datos dados por la norma utilizada por el fabricante. Luego tenemos una designación americana unificada. Tenemos un medio 13 UNC 2A por 1 3/4 tornillo cabeza hexagonal semiacabada. Acá nos está dando la siguiente información. Primero, el diámetro externo, que es de media pulgada. Luego, la designación de las roscas, que es 13 UNC 2A por 1 3/4 de pulgada. Y finalmente, la denominación o el nombre, que es un tornillo de cabeza hexagonal semiacabada. Para la acotación de los tornillos no necesitan plano de despiece, ya que estos están normalizados, y las cotas se consultan en las tablas del fabricante. Los valores principales que debemos acotar en nuestro plano son los siguientes. Tenemos el ancho y el diámetro de la cabeza, la longitud del vástago, la longitud de la rosca y el diámetro externo. Acá tenemos una tabla referencial de fabricantes para pernos hexagonales de media rosca según la norma DIN 931. Como podemos observar, nos está indicando la manera como nosotros vamos a acotar y cómo vamos a dibujar para diferentes tipos, grado A y grado B, tienen ciertos grados de resistencia. Y acá está toda la información necesaria para nosotros construir dependiendo de la designación que nos hayan dado. Acá tenemos otro ejemplo de una tabla referencial para construcción de tornillos según la norma DIN 960. Esta es una designación métrica y acá en nuestra tabla nos dan todos los valores necesarios para construir nuestro tornillo dependiendo de la designación dada. Y acá la manera como vamos a dibujar.